Bien, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es para mí un gozo poder saludarle a través de los medios, ¿verdad? De la tecnología. Espero que cada uno se encuentren bien en sus casitas, que todas las familias estén juntitas, adorando y alabando el nombre de nuestro Dios en este sábado. Así que un saludo y esperamos que en esta mañana podamos recibir todos palabra de nuestro Señor. Vamos a tener una corta oración antes de comenzar. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por un día más, por un sábado más, por tu sustento, por tu protección, porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al control, que estás pendiente de cada uno de tus hijos y que tú todavía estás deseoso de hablarnos y traer tus palabras. Así que deseamos, Señor, que en esta mañana puedas hablar tú, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos digas lo que esperas para nosotros y que el mensaje de esta mañana pueda ser atesorado en cada una de nuestras mentes y puesto en práctica. Señor, ayúdame, que seas tú el que te posesiones y el que puedas hablar. Soy una vasija que no tiene ningún valor y me pongo en tus manos para que estés tú al control de todo lo que hablemos en estos momentos. Gracias por tus cuidados, una bendición especial para cada una de las familias y que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros. Todas estas cosas las pedimos no porque tengamos mérito, sino porque tú eres misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace unos días estaba leyendo unos dichos o refranes populares y encontré uno que quiero compartir con ustedes que llamó mi atención y es el siguiente. Dice: si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Y cuando lo escuché, cuando lo leí por primera vez, me pareció un poco jocoso porque de manera precisa, corta, al punto, lleva una verdad. Y es que conocer a las personas no se da por hablarles ocasionalmente, escucharlas, verlas o compartir de manera esporádica, o sea, para tener más información sobre la persona, para decir que uno conoce a una persona, se necesita mucho más que eso. En el diccionario, la palabra conocer significa tener información profunda, con experiencia directa sobre algo. Así que es mucho más allá de un pleno conocimiento. Conocer a alguien requiere de experiencia y requiere de una relación. Y cuando va pensando acerca de esto, trato de hacer la comparación y me dije a mí misma que lo mismo sucede cuando nosotros nos referimos a Dios, cuando nosotros decimos o tratamos con Dios. Y quiero compartir con ustedes lo que va a ser el texto clave para la meditación de esta mañana, que se encuentra en Jueces 2:10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y si ustedes pueden, como les he mencionado anteriormente, me pueden acompañar, ¿verdad?, con sus Biblias desde allí, cómodos en casita. Y dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, cuando vemos el versículo,
de esta manera, ¿verdad? Cuando lo leemos, podemos estar un poco perdidos si no conocemos el trasfondo y tal vez necesitamos refrescar un poco la memoria, o para aquellos que no conocen la historia vamos a refrescarlo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Había pasado en ese momento, cuando se toma en cuenta este versículo, había pasado un tiempo luego de la muerte de Josué. Josué era su líder. Para los que no están al tanto, vamos a movernos hacia atrás y vamos a llegar hasta Egipto. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, y el Señor envía a Moisés para liberar a su pueblo. Escucha el clamor, escucha el dolor. El Señor se compadece, escoge a Moisés y lo envía para liberar a su pueblo. Así que Moisés cumple su labor, cumple su tarea. Suceden cosas magníficas. El Señor se hace visible para todos, para el pueblo israelita y para los egipcios, y se mueven al desierto. El Señor les da la liberación que ellos deseaban, y Moisés los lleva al desierto. Allí, por sus quejas, por sus rebeliones, por su idolatría, extienden su estadía en el desierto y pasan 40 años. Durante esos 40 años, la mayoría de los hombres que salieron de Egipto perecieron. Incluso al concluir los 40 años, también su líder Moisés va al descanso, y el Señor escoge a Josué, que era su sucesor y uno de los pocos fieles que quedaban entre el pueblo de Israel. Así que los coloca a orillas de la tierra prometida, le da las instrucciones a Josué, que las encontramos en Josué 1, versículos 5 al 8. Voy a leer rápidamente Josué 1, 5 al 8. Y le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el libro escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tremendas palabras las que el Señor le dice a Josué. Josué era fiel, confiaba en el Señor, sabía que el Señor cumplía lo que prometía, que era fiel a sus promesas, así que alentó al pueblo, tomó el mando, se posesiona de la tierra. El Señor, como prometió, les dio la victoria. Josué se mantuvo firme a los principios y a los preceptos, y después que tienen un largo tiempo de lucha, que ocupan una gran parte del territorio, Josué tiene la tarea de repartir la tierra a las tribus de Israel. Las reparte, tiene un tiempo tranquilo, un tiempo de paz. El Señor le dio a Josué y al pueblo un tiempo de tranquilidad, muchos años, hasta que Josué ya está avanzado en días, sabe que está ya ancianito, que en cualquier momento puede partir, y decide reunir al pueblo para asegurarse de que el ideal se cumpla, para tratar de dejarlos encaminados. Todavía quedaba tierra por conquistar y necesitaban en todo momento, al pasar de los años, ser fieles
a el Señor que los había sustentado y que los había llevado hasta donde ellos estaban. Así que en el capítulo 24 del libro de Josué, Josué tira su discurso. Allí encontramos su discurso. Él le hace un recuento desde Egipto, cómo el Señor los liberó, cómo abrió el mar rojo, cómo los sostuvo en el desierto, cómo les proveyó comida. Les recuerda todas las grandes cosas que hizo el Señor. Y en el capítulo 24, el Señor, 24:14, el Señor que estaba con Josué, le da estas palabras para que él se las dirija al pueblo. Le dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Así que en ese momento Josué los pone a decidir, los coloca en posición de decidir a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres en Egipto y continuaban algunos sirviendo, o si iban a servir a Jehová, que era el que les había dado todo, el que los había cuidado, el que los había mantenido en toda su trayectoria hasta la tierra prometida. El pueblo, con vehemencia, con entusiasmo, con energía, le dice: a Jehová nosotros vamos a servir en todo momento. ¿Qué pregunta es esa? A Jehová nosotros serviremos. Y esas fueron sus últimas palabras. El Señor estaba en medio de ellos. Josué les dice: estamos nosotros como testigos, vuestros hermanos son testigos de que todos han escogido servir a Jehová. Así que se despiden, pasa un tiempo, Josué muere, pasan unos años y nos colocamos en el versículo que mencioné y que leí hace unos minutos en Jueces 2:10. Jueces 2:10, y lo leo nuevamente. Ahora sí ya tenemos el trasfondo y podemos entender un poquito mejor este versículo. Y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, así que todos los del tiempo de Josué también fallecieron, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando yo leí este versículo, yo dije: ¿cómo es posible? Nuevamente, ¿cómo que no conocían a Dios? ¿No habían hecho pacto sus padres? Y cuando yo leí los versículos con esa convicción: no, a Jehová nosotros serviremos, a Él solamente adoraremos. Y ahora resulta que se levantan sus descendientes y dicen que esta generación no conoce a Jehová. ¿Cómo es que no lo conocen? No se supone, y estas fueron las preguntas que yo me hice, no se supone que la palabra de Dios se pasara de generación en generación. No se supone, y no era mandato, que ellos escucharan de las proezas, de los milagros que Dios había realizado con sus antecesores. ¿No se suponía que cada familia se reconciliara con su Creador a través de los cultos en sus hogares, a través de los sábados, a través de los rituales, a través de las fiestas? ¿No se suponía que en todas esas ocasiones, en todas esas actividades, ellos recordaran y se acercaran al Señor? Y ahora este versículo dice que toda esta generación no conocía a Jehová. Y la palabra conocía viene del original hebreo, que se refiere del original hebreo yada o yada, que significa conocer por experiencia. Así que no era simplemente, cuando mencionan no conocían a Jehová, no era que no sabían de Jehová.
si sabían, tal vez habían escuchado algunos relatos vagamente o tenían una idea de que para allá, para los años tal, el Mar Rojo se abrió, o simplemente creían que era pura leyenda y puros cuentos, pero la palabra conocer en este versículo no se refiere a saber de, sino a una experiencia personal, una experiencia directa con Jehová, con su creador. Así que ellos no tenían una relación con el Señor. El comentario bíblico menciona lo siguiente: no conocían por experiencia propia las portentosas obras de Dios. Josué y los ancianos de los tiempos anteriores les habían servido de sostén, pero al morir ellos, la nueva generación tropezó y cayó porque no tenían un fundamento religioso fuerte. No tenían un fundamento religioso fuerte. Entonces, yo me pregunto nuevamente, ¿cómo es posible? Sus padres estaban con tanto ahínco diciendo que servían al Señor. Y haciendo un paréntesis, nosotros podemos estar estudiando la historia del pueblo de Israel. Nosotros podemos estar diciendo, cada uno allí en sus casitas, es que a la verdad este pueblo era tremendo, cómo le dio dolores de cabeza al Señor, cómo le dio dolores de cabeza a Moisés, a Josué, cómo es que el Señor los preserva, si es que se merecían esto y lo otro, ¿verdad? Y podemos decir muchas cosas acerca del pueblo. Y el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, dice, bueno, por alguna razón estas cosas están escritas, por alguna razón tenemos estas historias en la Biblia, y es que nosotros no somos muy diferentes del pueblo de Israel. La generación, sí, la generación en la que vivimos tú y yo. Entonces decimos, ¿cómo es posible, como decía yo, que se levante una generación que no conocía del Señor? Pero ¿conozco yo al Señor? Las cosas que se escribieron para nuestro beneficio y para nuestra salvación fueran escritas para no repetir lo malo, para no repetir las rebeliones. Y yo conozco al Señor y tú conoces al Señor. Y ya sabemos lo que significa la palabra conocer, no simplemente de que sabemos del Señor, sino cómo está nuestro fundamento, cómo está nuestra base. Dice que el pueblo que surgió tambaleó porque no tenían un fundamento religioso fuerte. Y un fundamento religioso no se construye de la noche a la mañana. Nosotros, ¿cómo están nuestras bases? ¿Cómo están nuestros cimientos? Nosotros podemos decir que tenemos una relación con el Señor, que lo conocemos por experiencia personal. Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos, la desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. ¿Por qué no tenían un fundamento religioso firme? Porque ya ellos, sus padres, habían sembrado la semilla. Así que una de las razones por las que no se tiene un fundamento religioso fuerte, tal vez alguna de las razones por las que nuestros hijos no han creado ese fundamento religioso fuerte, como dice la cita, es por la influencia del hogar.
En este caso, la cita nos menciona claramente que sus padres sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Y aquí está la razón por la que la generación anterior había hecho pacto con tanta emoción, pero sus hijos no conocían al Señor. ¿Cómo es posible? Y es que ellos ya habían sembrado la semilla, ya ellos se habían encargado y lamentablemente las consecuencias de nuestros actos las tenemos que experimentar. ¿Qué pasó con los cultos? ¿Qué pasó con las fiestas? Lamentablemente esa semilla que se siembra en el hogar, y digo lamentablemente para el que no está haciendo el trabajo que debe realizar, para los padres que no están comprometidos con la responsabilidad que el Señor les ha encomendado, lamentablemente esa semilla tiene fruto para la eternidad. Igualmente, para aquellos que sí reconocen la responsabilidad, pueden tener la esperanza y la tranquilidad de que sus resultados, sus consecuencias también son eternas. Entonces, una de las razones por las que esta generación no conocía era por la influencia desastrosa que tuvieron en su casa. Otra de las razón número 2, es que el pueblo, desde que estaba en Egipto, desde los tiempos de Egipto, tenían relación estrecha con los ciudadanos de los pueblos que estaban desconectados del Señor y se dejaban influenciar rápidamente. No tenían firmeza de carácter, adoptaban sus costumbres, su estilo de vida, sus dioses, incluso formaron hogares con personas de estos pueblos. Vemos en un sinnúmero de versículos en la Biblia que estos hombres buscaban mujeres de los pueblos vecinos, como si no hubiesen mujeres en Israel. Entonces, cuando se juntaban con ellos, se juntaban con ellas, adoptaban sus costumbres y adoptaban sus dioses. Ellos fácilmente, sin ninguna resistencia, se colocaban voluntariamente en el terreno de la tentación, y mientras para ellos todo era bonanza, a propósito se olvidaban de Dios. Ahora, cuando la opresión reinaba, el maltrato y la esclavitud habían llegado a su extremo, allí clamaban a Jehová para que los socorriera por liberación, y tan pronto como el Señor los liberaba y los socorría, ellos volvían a sus prácticas antiguas. Así que esta no solamente es la influencia en el hogar, sino el relacionarse y amistarse con el mal. El Señor le prohibió ciertas conductas por su bien, para que ellos se mantuvieran enfocados en la misión, y ellos rechazaron las instrucciones y los consejos, los mandatos que les había dado el Señor, y fácilmente se colocaron en el terreno vecino. Un ejemplo de esto lo vemos en este mismo libro de los Jueces, en la vida de Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Estuve leyendo para preparar este tema acerca de la vida de Sansón, incluso desde antes de su nacimiento, y los padres se portaron a la altura de lo que Dios pedía. Dice que si Sansón hubiese sido tan fiel como sus padres, su destino hubiese sido feliz. Cuando se enteraron de que serían padres, muchos conocen la historia, un ángel se le apareció a la mamá de Sansón y le dio la noticia, las buenas nuevas, y le dio las instrucciones. Cuando ella va corriendo donde Manoa, el papá de Sansón, él está preocupado. ¿Por qué?
porque él quería asegurarse de que él hiciera lo correcto y que él cumpliera al pie de la letra con los mandatos que el Señor les había dado como padres. Así que oró y oró para que el ángel se le apareciera, y cuando el ángel se le apareció, porque el Señor le concedió su petición, él rápidamente le dice: dime qué tengo que hacer para cuidar de este niño de la manera correcta, con desespero, con atención, con ese sentido de responsabilidad. ¿Cuánto nos ahorraríamos si cada padre y cada madre, desde que se enteran que están esperando un bebé, tienen esas mismas preguntas para con Dios y tienen esos mismos pedidos? Sería un éxito, ¿verdad que sí? Pues en el caso de Sansón, el problema no fue la influencia del hogar. Él tuvo una base fuerte en la casa, pero la escritura y la pluma inspirada nos dicen que Sansón, aún conociendo cuál era su labor, cuál era el trabajo por el que el Señor lo había traído al mundo, él se amistó con el pueblo que se suponía que él reprendiera. Él se hizo amigo de los muchachitos de allá, él se juntó con las muchachitas de allá, y ustedes conocen la historia. El hombre que fue el más fuerte sobre la tierra era el más débil de carácter. Era completamente inducido fácilmente a la tentación, sin ningún rasgo de fortaleza mental, emocional, porque física la tenía, y él podía demandar al Señor y el Señor le concedía, porque el Señor estaba con él. Así que en este caso no solamente, ¿verdad?, tiene que ver lo que se está en el hogar, lo que se trata en el hogar, lo que se enseña en el hogar, la influencia del hogar, sino cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida y lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, con las oportunidades que el Señor nos ha dado. Sansón desaprovechó muchas oportunidades. Dios lo utilizó, pero él pudo rendir mucho fruto y se limitó por sus acciones y por simplemente rechazar todo lo que tenía que ver con el Señor y colocarse en la posición que el Señor le había enviado, le había dicho: aquí es donde tú tienes que estar y esto es lo que tú tienes que hacer. Así que vemos que, número uno, una de las razones por las que no conocían era por la influencia en el hogar. Número 2, relacionarse y amistarse con el mal. Y número 3, ver a Dios como los pueblos paganos veían a sus dioses. Otra de las razones por las que esta generación no conocía del Señor era que se habían acostumbrado a tratarlo como un Dios más del montón, como dirían en mi país, un Dios impersonal, un Dios distante, otro Dios al que hay que entregarle cosas a cambio de los pedidos que le hacemos. Y es por esto que ellos no buscaban tener una relación estrecha y directa con el Señor, porque las naciones vecinas no tenían una relación, ni un compañerismo, ni una amistad con sus dioses. Simplemente pedían y ellos a cambio le entregaban lo que ellos entendían que tenían que entregarle para tenerlos contentos y para que ellos continuaran supliendo sus necesidades, sus gustos y sus placeres. Así que en la Biblia también encontramos, así como Sansón, otro ejemplo de un hombre que fue llamado por Dios y cometió el error de tratar a Dios como a los demás dioses de sus compañeros o naciones vecinas. Y lo encontramos en el nombre de Jefté. No sé si ustedes se acuerdan de la historia. El Señor llamó para la batalla a Jefté, le dijo que le iba a entregar la victoria, y Jefté,
acostumbrados y creyendo que si no daba nada a cambio, no iba a ver cumplida la promesa de Dios, le prometió, él hizo un voto al Señor diciendo que lo primero que saliera de las puertas de su casa era lo que él le iba a entregar en sacrificio a Dios por darle la victoria. Señor, si tú me das la victoria, lo primero que salga por las puertas de mi casa es lo que yo te voy a entregar en sacrificio. El Señor no le había pedido eso. En ningún momento el Señor le dijo, mira, te estoy escogiendo a ti, pero ¿qué me vas a dar a cambio? No, el Señor no es así. El Señor lo llamó y sin él hacer nada, el mismo Dios se complació en decirle, yo voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria. Pero las costumbres lo llevaron a hacer esta promesa que él entendió que debía de cumplir, y todos los que quieran abundar un poquito más, busquen el libro de Jueces y allí encontrarán lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que salió de las puertas de su casa? Su hija. Así que eso para mí, cuando yo leí la historia por primera vez, fue bastante fuerte e impactante. Y es porque ellos se habían asociado tanto con el mal, se habían acostumbrado a servir a las divinidades y así creían que podían tratar a Dios de la misma manera que a ellos. Y se equivocaron, el Señor no es así. Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: el amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor al castigo. ¿Qué mencionamos? Que el amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. El Señor no desea que nosotros lo convirtamos en un Santa Claus, por decir un nombre, ¿verdad? Es un decir, en nuestras vidas, que lo mencionamos una vez al año y solamente para pedirle. No, el Señor no busca ese tipo de toma y dame. Él quiere que nosotros lo busquemos por amor, porque Él nos amó a nosotros primero. Él quiere que primeramente nosotros lo coloquemos en una de los rincones más importantes de nuestra vida, que Él sea una de nuestras prioridades. Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y en Mateo 6:33 encontramos el versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él quiere que nosotros lo busquemos a Él por quién es Él. Porque es Dios, porque es todo amor, porque es todo misericordia, porque nos ama, porque es bondadoso, porque murió por nosotros, porque nos da la oportunidad de la eternidad, por simplemente Él ser como es Él, porque Él nos ama así como somos nosotros, aún siendo pecadores, aún no teniendo méritos, aún no siendo perfectos y Él siendo perfecto. Él nos ama, Él nos busca, y es su deseo que genuinamente nosotros busquemos ese compañerismo y esa amistad que solamente Él puede dar. Ese es su deseo, y eso es lo que nos está pidiendo a ti y a mí hoy y todos los días de nuestra vida. Dame, hijo mío, tu corazón, ven donde mí, háblame, búscame. Yo no soy como esos dioses paganos, ¿verdad? Dioses entre comillas. Yo soy un Dios personal, yo estoy aquí para ti. Así que nuevamente te pregunto, ¿conoces tú a Dios? ¿Tienes ese tipo de interacción? ¿Lo buscas porque lo amas? ¿Tienes ese compañerismo, esa amistad, esa relación? Y puedes decir, yo conozco a Jehová, no soy como esa generación de la que se habla en Jueces 2:10. No, soy diferente. Yo tengo una relación, una experiencia con Dios, tengo vivencias con Dios.
desde hace tiempo, somos amigos, hablamos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Lo conocemos o simplemente sabemos de su existencia? Decimos, bueno, yo sé que Dios es real, como hay muchas personas, conozco muchas personas que dicen, yo creo que hay un Dios, yo sé que hay un Dios, yo sé que es real, me han dicho que contesta oraciones y contesta peticiones, o yo sé que contesta mis oraciones, es el Dios de fulanito, o yo sé de él, es el Dios de fulanita, pero Dios mío no es. ¿En qué grupo nosotros estamos y en qué posición nosotros estamos? Tomando en consideración los 3 puntos que mencionamos hace unos minutos sobre las razones por las que esta generación no conocía al Señor. ¿Qué ven nuestros hijos? Vimos que el punto número 1 tenía que ver con la influencia en el hogar. Entonces, no solamente nosotros debemos conocer a Dios y tener esa experiencia y esa relación por nuestro bien, sino por el de nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Estamos nosotros creando ese fundamento fuerte, esa base que los va a ayudar en el futuro, a cuando nosotros no estemos, que ellos puedan ser fieles, firmes al Señor. Nos ven que buscamos a Dios de corazón, que somos sinceros cuando vamos a la iglesia, que somos sinceros en nuestro actuar. Como decía el refrán que leí al principio, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Nuestros hijos viven con nosotros y aunque no nos demos cuenta, le enseñamos más con nuestras acciones que con lo que le decimos o con los mandatos que nosotros le damos. Ellos nos observan y están viendo si tú y yo somos cristianos verdaderos, si de verdad queremos adorar a Dios, si tenemos una relación con Dios, si Dios es mi Dios personal, el que está cerquita de mí, el que me cuida, si hago los cultos en la casa, cómo nosotros trabajamos esa religión en el hogar, como dice la cita. Entonces, hay muchos hijos que están por ahí en el camino incorrecto, pero que fueron como Sansón, que recibieron la buena instrucción en el hogar y simplemente la vida, los caminos que tomaron, las relaciones que realizaron con otras personas, que tuvieron con otras personas, los extraviaron. Pero ustedes saben una cosa, que esa no es la gran mayoría. Hay muchos más y hay infinidad de hijos que están en el camino incorrecto porque nunca vieron el camino correcto en sus padres. Y ese caso sí es triste. Porque en el caso de Manoa y su esposa, en el caso de los padres de Sansón, ellos podían estar tranquilos delante del Señor diciendo, nosotros cumplimos. Yo hice lo que tenía que hacer. Delante del Señor, yo estoy tranquilo o estoy tranquila. Pero si nuestros hijos se extravían por nuestro ejemplo, ya las consecuencias van a ser mayores y delante del Señor no estamos libres de culpa. Somos responsables. Ahora, yo quiero que mi hijo vea sinceridad en mis acciones, que observe que yo busco al Señor de corazón y que ese mismo interés pueda ser desarrollado en él desde la edad que tiene. Así que, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Conoces tú al Señor, que ellos puedan ver que de verdad lo conoces? Número 2. La razón número 2 era que se habían amistado con el mal. Y entonces, te pregunto, estás en la iglesia, pero te atrae todo lo que no está allí, todo lo que está afuera.
Tienes ese deseo como Sansón de colocarte voluntariamente en el terreno que no debes pisar, en el terreno de la tentación. ¿Ah? ¿Quieres ser como los demás? El Señor nos llama a que seamos diferentes, a que le demos una chispa a la vida de los demás, a que por nuestras acciones nosotros, sin predicar, podamos llevar el mensaje a otros simplemente con nuestras acciones, que vean algo diferente y digan, ese conoce del Señor, ella conoce del Señor. Entonces, estamos en la iglesia queriendo parecernos a la mayoría en la sociedad, queremos adoptar sus prácticas, estamos en nuestra casa y vamos a la iglesia los sábados, pero en la semana no se sabe quién es quién. En la semana nuestras prácticas, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que hablamos, no dice para nada que servimos al Dios y no dice para nada que lo conocemos y que Él es nuestra prioridad. ¿Estás en ese grupo? ¿Estoy en ese grupo? Y número 3, ellos decían que Dios era como los otros dioses, distante, impersonal, y lo buscaban solamente para pedir, lo buscaban para entregarle algo y recibir algo a cambio. Entonces, tú y yo buscamos al Señor solamente cuando lo necesitamos, solamente cuando queremos pedirle, Señor, concédeme un carro, por favor, porque necesito un carro. Señor, por favor, necesito un trabajo. Señor, por favor, dame esto, dame aquello. O lo busco cuando me encuentro en aprietos, cuando tengo miedo. Son preguntas para cada uno de nosotros para que analicemos. Tal vez sin darnos cuenta podemos estar cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de antaño. Tal vez nosotros podemos estar yendo a la iglesia, como he mencionado en devocionales pasados, y no tenemos esa relación especial, no conocemos al Señor. Y estamos igual que la nueva generación que se levantó después de la muerte de Josué. Y nosotros no debemos caer en ese punto, no debemos llegar allí. Igual que ellos, nosotros también tenemos evidencia del amor y la protección de nuestro Dios. Así que tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú y yo podemos proponernos cada día tener esa relación, esa experiencia, esa vivencia con Dios, y a la misma vez provocar que nuestros hijos, que nuestros esposos, que nuestros familiares, que nuestros vecinos, que nuestras amistades también la tengan. Nosotros podemos hacer esa diferencia. Nosotros podemos llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Hay una cita que es un poco triste, pero igual está, y la comparto con ustedes para que nos ayude a reflexionar. Dice lo siguiente: una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto por mero formalismo. Como leímos anteriormente, el Señor necesita que el fundamento de nuestra religión, que el fundamento de nuestra relación sea el amor. Y ahora nos dice que nada ofende más al Señor que la hipocresía y un culto por mero formalismo. Eso está en Patriarcas y Profetas igualmente. Así que te invito a que hagamos la diferencia, a que nosotros no seamos parte de las estadísticas, que no seamos parte de ese grupo de antaño que no conocía al Señor, sino que seamos del remanente de esos
pocos que se levantaron como Josué, que hicieron la diferencia y que fueron fieles a nuestro Dios. Y hay algunos pasos para nosotros comenzar, si es que no lo hemos hecho ya. Nosotros, si ahora estamos haciendo la reflexión y ahora mismo decimos, bueno, yo creo que yo estoy en el mismo grupo, yo estoy aquí analizando, estoy pensando y no siento, no tengo esa relación, no la he cultivado, no le he dedicado el tiempo, Dios no es número uno en mi vida y me estoy dando cuenta de eso. No es demasiado tarde. El Señor todavía nos habla, todavía nos llama y todavía nos da la oportunidad de elección. Así como Josué le dijo al pueblo, el Señor ha estado con ustedes aquí, allá, desde tal momento, en este otro, en el proceso, en la llegada, en la entrada, en la salida. El Señor estaba allí, se lo mostró y le dio a elegir. ¿A quién van a servir? ¿A este Dios que se preocupa por nosotros o a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, que no existen y son más que pura imaginación del hombre? Entonces el pueblo escogió. Nosotros también ahora, no es demasiado tarde para que nosotros podamos elegir. Así que el Señor está a la puerta y llama. Y dice, si alguno escucha mi voz y abre, Él nos da nuevamente la oportunidad de elección y nos dice, hoy puedes comenzar a tener esa relación especial conmigo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estaba leyendo acerca de un ministro que desarrolló unas estrategias de cómo caminar con Dios y cómo conocer a Dios. Y comparto brevemente algunos de los tips, como diríamos, que él proveyó. Y número 1 dice, al despertar, experimenta la presencia de Dios. Búscalo en oración, abre los ojos y di, Señor, estoy vivo, quiero hablar contigo, quiero que en este día hagamos esto, hagamos lo otro, por favor, cuídame, dirígeme, protégeme. Una oración puede ser por medio de una lectura, por medio de un himno, y eso hará que podamos comenzar el día con el pie derecho y comenzarlo con el Señor. La pluma inspirada en uno de sus tantos libros menciona que busquemos al Señor al despertar y que hagamos de eso nuestro primer trabajo. Que nos coloquemos desde tempranito en la posición de que el Señor nos dirija y dice, Señor, hazme enteramente tuyo. Que esa sea nuestra oración, abrir nuestros ojos y colocarnos en las manos de Dios. Número 2 dice, encuéntralo en las Sagradas Escrituras. Busca siempre un momento en el que puedas estudiar sus enseñanzas, en el que puedas estudiar episodios de su vida, en el que puedas estudiar historias como la del pueblo de Israel que estamos estudiando en esta mañana y meditar sobre ellas y decir, wow, no quiero repetir esto, quiero ser como Daniel, quiero ser como José, y poder deleitarnos y adquirir esa sabiduría que solamente nos da el estudiar la palabra de Dios. Así que despertemos con el Señor, busquémoslo en oración y busquemos todos los días un minutito para, bueno, más de un minutito, de estudiar su palabra, de tener nuestras lecturas. Número 3 nos menciona, use la imaginación. Separa tiempo para meditar en lo que has leído, como ya mencioné, y dice, en la vida de Jesús, cómo trataba a los demás, cómo reaccionaba ante las situaciones de la vida, ante las injusticias. Separa tiempo para meditar en todo lo que hemos leído y aprendido, para analizar y para que podamos entrar en esa conexión. El meditar, el analizar, abre la puerta para una conversación con el Señor. Y eso también va a hacer que nuestros días tengan
esa chispa que necesitamos para que todo fluya de una mejor manera. Número 4, traiga a Dios a su vida diaria. Encuéntrelo en los desafíos que siempre llegan. No por aceptar al Señor vamos a dejar de tener situaciones en la vida, situaciones negativas. Siempre se van a presentar y el enemigo se va a encargar de eso. Pero tú y yo podemos traer al Señor a todas esas situaciones y tratar de ver las cosas de una manera distinta. La razón por la que nuestros retos, decía el ministro, más grandes nos resultan tan difíciles es porque a menudo también ellos mismos son una lección de vida. Además de ser sumamente incómodos, también pueden ser grandes oportunidades. Si estás dispuesto a pedir la ayuda de Dios mientras enfrentamos o enfrentas los desafíos, aprenderemos lecciones espirituales de gran valor. Así que esos momentos van a ser los medios para que nosotros podamos ver las manifestaciones del poder de Dios de una manera más clara, así como las veían los antepasados, ¿verdad? Los antecesores y todo el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Y por último dice, reconozca a Dios en las alegrías diarias. Tenga siempre una palabra de agradecimiento. Y leí esta parte que no la había pensado de esa manera, pero es muy cierta. Dice, es más fácil buscar a Dios en los momentos difíciles que en los agradables. Así que cuando todo nos va bien, como le pasaba al pueblo, cuando todo era bonanza, a Dios el Señor nos olvidamos de él a propósito. Pero cuando venía la opresión, el castigo, la esclavitud, entonces ahí miraban al cielo. Y a nosotros nos pasa igual. A veces cuando estamos en el hoyo, cuando estamos en lo profundo, cuando estamos sufriendo, es que miramos arriba y buscamos al Señor para que el Señor nos socorra, para que conceda nuestras peticiones. Pero una vez todo se restablece o todo vuelve a la normalidad, nos olvidamos de que el Señor nos sacó de allí. Incluso podemos hacer promesas que después nos olvidamos de cumplir. Así que cuando estemos bien, cuando tengamos todas las cosas que necesitamos, cuando vemos que el Señor nos provee, que nos cuida, que nos sostiene, entonces allí también nosotros debemos traerlo a esos momentos de nuestra vida y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es bueno que todos los días, ¿verdad?, separemos un tiempo para enumerar nuestras bendiciones y así tener presente al Señor en cada momento y en cada una de las horas del día. Y al despertarnos, al leer, al meditar en su palabra, al enfrentar una situación difícil y al recordar cómo el Señor nos ha bendecido y nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Y hasta aquí nos ha traído. Así que si no has dedicado el tiempo que el Señor se merece, si no lo has colocado en el primer lugar de tu vida, todavía estamos a tiempo. Todavía hay instrucción, todavía hay consejo. No tenemos que cometer los mismos errores que se cometieron hace muchos años. Nosotros podemos hacer la diferencia y convertirnos en parte del remanente fiel a los principios, a los mandatos de Dios, que espera la segunda venida del Señor. Así que, ¿conoces tú al Señor? Si no, estamos a tiempo. Así que meditemos en este sábado en lo que ha sido nuestra trayectoria, en lo que ha sido nuestra relación, en los motivos que mueven nuestras acciones, y coloquemos al Señor en cada uno de nuestros pensamientos, que Él sea lo primero
en cada una de nuestras vidas y que sea el centro de cada uno de nuestros hogares. Ese es mi deseo. Así que cada uno de ustedes tenga un feliz sábado. Vamos a orar antes de culminar. Señor, gracias te damos porque tú todavía nos hablas. Gracias, Señor, porque todavía hay oportunidad. Gracias porque tú nos das esperanza. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer la diferencia en el mundo en que vivimos, en la sociedad a la que pertenecemos, que podamos, Señor, no tener miedo a llevar tu mensaje, no solo por nuestras palabras, sino por nuestras acciones, que podamos hacer esa diferencia linda que hable de ti. Ayúdanos, Señor, a no cometer los mismos errores del pueblo de Israel y que nosotros, por el contrario, podamos fomentar esa relación especial contigo, Señor. Que podamos decir, yo conozco a Dios, Él es mi Dios, Él me sostiene, hablo con Él todo el tiempo, camino con Él y estoy esperanzada en la eternidad. Estoy esperanzada en su regreso. Señor, que cada una de las familias aquí representadas, que cada una de las personas que están observando, Señor, en sus casas, que están escuchando esta transmisión, puedan ser visitados por tu Santo Espíritu y que podamos tomar decisiones, Señor. Tenemos delante de nosotros la justicia, tenemos delante de nosotros el bien que tú nos provees, que nosotros podamos escoger ese camino, que nosotros podamos andar por él y esperar en tu regreso. Bendícenos a todos, Señor, que en este sábado podamos deleitarnos una vez más en tu presencia. Gracias por tus bondades. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para todos.